El presente video forma parte del estudio de autor desarrollado en la asignatura Teoría Literaria Contemporánea de la Universidad del Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Estaremos estudiando a Camila y su novela La Princesa de Hielo, que fue publicada en el año 2002. El siguiente estudio de autor está presentado por las compañeras Carla Lisbeth García Arévalo, Jennifer Marlene Morales Enríquez y mi persona, Astrid Michelle Calderón Rivera. Como contenido, tenemos introducción, sustentación del objetivo de estudio a la luz de los materiales literarios, delimitación del espacio de la obra literaria, genealogía de la obra literaria, explicación del texto según los tipos de literatura, conclusiones y finalmente, bibliografía. Antes de iniciar el análisis, es necesario detenernos un momento y mirar de dónde parte todo. Comprender el sentido de una obra no solo implica leerla, sino descubrir el motivo que nos llevó a estudiarla, las preguntas que la inspiran y la mirada que le da forma. Entonces, la literatura, más que una forma de entretenimiento, es una ventana hacia el alma humana. En cada palabra, en cada silencio y en cada metáfora, el autor proyecta su visión del mundo y el lector, al leer, le devuelve una nueva vida a la obra. Es así como nos adentraremos al capítulo 2, que es la sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. Para comprender una obra literaria en toda su profundidad, no basta con leer sus páginas, es necesario mirar también a quien le dio vida. Cada historia nace de una mente que observa, siente y transforma su entorno en palabras. Detrás de los paisajes helados de la Princesa de Hielo existe una autora que convirtió su propia experiencia, su pueblo y sus emociones en materia narrativa. Por eso, antes de analizar su novela, es fundamental conocer a la mujer que la escribió, su origen, su trayectoria y las huellas personales que dejaron su marca en la literatura contemporánea. La autora, cuyo nombre completo es Jean Edith Camilla Lackberry Erickson, nació el 30 de agosto de 1974 en Falbacka, un pequeño pueblo costero de Suecia, que años después se convertiría en el escenario recurrente de sus novelas. Desde niña, Camila sintió una fascinación especial por las historias de misterio y crimen. A los 5 años, escribió su primer relato, titulado Tomten, un cuento corto que, aunque inocente en apariencia, ya contenía ese gusto por los enigmas y las emociones oscuras. Antes de dedicarse a la escritura, ella estudió economía y derecho mercantil en la Universidad de Gotemburgo. Ella también trabajó como economista y ejecutiva de marketing. Sin embargo, su verdadero destino cambió cuando su familia le regaló un curso de escritura creativa. Ese curso sería el punto de partida de su carrera literaria. Ahí surgió La Princesa de Hielo, publicada en 2002, que pronto se convertiría en un fenómeno internacional. Con el éxito de su primera novela, Camila inició la serie Los Crímenes de Falbaca, integrada por 10 títulos que han sido traducidos a más de 60 idiomas y vendidos en más de 35 millones de ejemplares en todo el mundo. A través de esta saga, la autora construyó un universo narrativo donde cada crimen revela una fractura moral, un silencio familiar o un conflicto de género. Camila no solo se limita al género policial, ha escrito la trilogía de Faye, en la que está La jaula de oro, Alas de plata y La venganza de Faye, donde explora la fuerza femenina frente al abuso y la traición, además de libros infantiles como la serie de Super Charlie y obras en colaboración. Actualmente, ella vive en Estocolmo, desde donde continúa publicando novelas, participando en proyectos televisivos y consolidando su posición como una de las escritoras más leídas de Europa. Como mencionamos anteriormente, ella tiene una saga llamada Los Crímenes de Falbacka, en los que tenemos a La Princesa de Hielo, que fue publicada en 2002, Los Gritos del Pasado, que fue publicada en 2004, Las Hijas del Frío, que fue publicada en 2005, Los Crímenes en Directo, que fue publicada en el 2006, y Las Huellas Imborrables, que fue publicada en 2007. También la integran La sombra de la sirena, que fue publicada en el año 2008, Los vigilantes del faro, que fue publicada en el 2009, La mirada de los ángeles en el 2011,
El domador de leones, publicada en 2014, y La bruja, publicada en el 2017. En este momento nos vamos a adentrar a una parte bastante importante en el análisis literario y es la obra. Nosotros vamos a trabajar con la novela La princesa de hielo, que fue publicada en el año 2002. Explora temas como la fragilidad de la vida privada, el poder del silencio, la posición compleja de las mujeres en sociedades modernas y también combina el misterio criminal con profundidad emocional y social. En sus primeras páginas, la autora presenta la aparente tranquilidad de un pequeño pueblo costero de Suecia, donde todos se conocen, pero donde en realidad cada casa guarda un secreto. Uno de los ejemplos más impactantes aparece al inicio de la novela, y dice: el cuerpo yace en la bañera, con las muñecas cortadas y rodeada de hielo. Todo parece apuntar un suicidio. A primera vista, este fragmento cumple con la función típica del género policial, el hallazgo del cuerpo, pero si lo analizamos no se trata solo de una escena descriptiva. El hielo y el silencio de la casa simbolizan el ocultamiento, la represión y la frialdad moral del entorno. La autora usa el crimen no solo como un hecho físico, sino como metáfora de las emociones congeladas, de las verdades reprimidas por la sociedad. La princesa de hielo relata cómo Erika, la protagonista, regresa a su pueblo natal, Falbaka, luego de la muerte de sus padres. Ahí se da cuenta de que su amiga había muerto misteriosamente. La amiga se llamaba Alexandra. Lo que parece un suicidio se convierte en una investigación policial llena de secretos familiares, engaños y violencia oculta. Junto a un policía llamado Patrick, Erika descubre una verdad que revela el lado más oscuro de una comunidad dominada por el silencio y las apariencias. Ella se da cuenta que el asesino de su amiga Alexandra había sido su hermanastro, ya que quería guardar el secreto para proteger a la familia. También vamos a hablar sobre el lector, y el papel del lector en La princesa de hielo es bastante fundamental, ya que la autora lo convierte en participante activo del misterio, haciéndolo sentir parte de la investigación. El lector no solo observa los hechos, sino que reconstruye, sospecha y reflexiona. Tal es el caso cuando se revela que la policía encuentra pruebas de que Alexandra no murió sola, alguien estuvo con ella en sus últimas horas. Acá el lector experimenta sorpresa y miedo. Este fragmento activa la curiosidad y la empatía del público. ¿Por qué? Porque ya no se trata solo de leer para saber quién mató, sino entender qué fuerzas llevaron al crimen. El lector se vuelve cómplice del proceso de búsqueda, siente el peso de la verdad y el dolor de los personajes. La autora escribe para un lector inteligente, que duda, compara y se involucra. No le ofrece certezas, sino dilemas morales. El ejemplo anterior, donde la presencia de otra persona en la escena del crimen lo cambia todo, nos enseña que la lectura también es una forma de investigación, una experiencia ética y emocional. De esta manera, el lector deja de ser un observador pasivo, se convierte en el otro investigador de la historia, en aquel que junto a Erika y a Patrick intenta desenterrar los secretos congelados bajo el hielo del silencio social. De igual forma, vamos a hablar sobre el transductor. Y los transductores son quienes reinterpretan y trasladan la obra a nuevos contextos. En este análisis, el materialismo filosófico actúa como transductor y nos permite examinar la novela no solo por la trama o técnica narrativa, sino por su reflejo de las estructuras sociales y los valores contemporáneos. Hemos llegado al capítulo número 3, que es Delimitación del espacio de la obra literaria. Adentrándonos al capítulo 3, vamos a hablar sobre el espacio antropológico, y ese nivel muestra cómo las relaciones humanas y las instituciones sociales estructuran la vida de los personajes de Fallback. En ese espacio vamos a hablar sobre tres ejes: eje circular, eje radial y eje angular, iniciando con el eje circular.
y este es el que analiza las relaciones directas entre los seres humanos, amistad, amor, traición, familia o vínculos personales. En este nivel se estudia cómo los personajes se comunican, se hieren o se acompañan dentro del relato. En La princesa de hielo, el eje circular aparece en los lazos humanos que unen o separan a los personajes. El reencuentro de Erika y la difunta Alexandra, su antigua amiga, pone en evidencia que los vínculos del pasado nunca desaparecen del todo, permanecen ocultos, congelados bajo la memoria y la culpa. Y lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Erika quedó perturbada. ¿Cómo era posible que Alexandra, siempre elegante y fuerte, terminara de esa manera? La frase nos revela la mezcla de dolor y desconcierto que siente Erika al enfrentarse al cuerpo sin vida de su mejor amiga. Este impacto emocional muestra cómo el lazo humano, la amistad, es también una fuerza narrativa. Motiva a Erika a buscar la verdad. El eje radial. El eje radial es aquel que representa la relación entre el ser humano y las instituciones o el entorno material. Abarca la influencia de la ley, la ciencia, la religión o la sociedad sobre los individuos. En la novela, el eje radial aparece cuando las instituciones intervienen para descubrir la verdad o imponer un orden. La policía, la ciencia forense y los medios actúan como fuerzas externas que determinan lo que se considera verdad o mentira. Un ejemplo es cuando la investigación médica forense lo cambia todo. ¿Por qué? Porque encuentran que Alexandra fue drogada con sedantes antes de morir. La hipótesis del suicidio se derrumba. Entonces, este hallazgo marca un punto de quiebre en la historia. Lo que parece un suicidio se convierte en un asesinato. La ciencia, una institución del saber, rompe la versión oficial del pueblo y enfrenta a los personajes con la realidad. Entonces, el eje radial muestra cómo la objetividad institucional puede alterar el destino humano, revelando la importancia del conocimiento frente al rumor o la hipótesis. El eje angular. El eje angular analiza la relación del ser humano con lo trascendente o simbólico. Este incluye las creencias, los valores morales y las normas culturales que influyen en el comportamiento. En La princesa de hielo, este eje aparece en los juicios morales del pueblo y en la represión de los secretos familiares. Los personajes actúan movidos por la vergüenza, el miedo al que dirán y la necesidad de mantener una imagen moral limpia. Por ejemplo, Alexandra era hija ilegítima de un hombre influyente del pueblo. Esto durante años se ocultó para proteger reputaciones. Lo dice en la página 342. Y acá la autora refleja cómo la sociedad impone una moral basada en la apariencia. La palabra ilegítima no es solo una descripción biológica, es una condena moral. Entonces, el eje angular evidencia cómo los valores simbólicos, el honor, la reputación y la pureza pueden ser más determinantes que la verdad misma. Espacio ontológico. Este espacio analiza los niveles de realidad y representación presentes en la obra, desde lo material hasta lo emocional y lo conceptual. Tenemos el M1, el M2 y el M3. ¿Qué es el M1? El M1 es el plano físico y tangible de la realidad, los cuerpos, los objetos y el entorno visible dentro del relato. La autora construye escenas realistas y detalladas que permiten al lector visualizar cada espacio, convirtiendo el crimen en una imagen casi cinematográfica. Por ejemplo, el cuerpo de Alexandra yacía en la bañera con las muñecas cortadas, rodeada de hielo. El fragmento presenta la materialidad del crimen, el cuerpo, el hielo, la sangre. Entonces, el M1 representa la superficie de los hechos, lo que todos pueden ver, pero no necesariamente comprender. La autora parte de lo físico para luego profundizar a lo emocional y lo simbólico. También tenemos el M2, que es el mundo emocional.
¿Qué es el M2 como tal? Y este corresponde al plano psicológico o afectivo, los pensamientos, las emociones y las percepciones de los personajes. La autora muestra el sufrimiento interno de los personajes, en especial el de las mujeres sometidas a maltrato o silencio. Uno de los ejemplos que sale en la obra es: los maltratos de Lucas eran cada vez más insoportables. Este enunciado nos sumerge al dolor psicológico de Ana, hermana de Erika. No hay sangre ni crimen visible, pero sí violencia emocional. Entonces, el M2 nos demuestra que el mal puede residir dentro del hogar y del alma humana, no solo en los hechos policiales. El M3 es el mundo racional o simbólico. Este es el plano abstracto donde los hechos adquieren significado intelectual, moral o filosófico. En la historia, los secretos de la familia y las apariencias sociales se convierten en símbolos de una sociedad hipócrita. Por ejemplo, Alexandra era hija ilegítima de un hombre influyente del pueblo. Durante años, esta realidad se ocultó para proteger reputaciones. Acá, el hecho deja de ser un simple dato biográfico y se transforma en metáfora. ¿Por qué? Porque representa la tensión entre la verdad y la mentira, entre ser y parecer. La autora eleva el caso policial a reflexión moral. El crimen es un producto del sistema de valores que domina al pueblo. También tenemos el espacio nociológico, y es aquel nivel del conocimiento dentro de la obra literaria. Aquí se analiza cómo se produce y se transmite el saber, tanto por parte de la autora como por parte del lector. En este espacio, La princesa de hielo se convierte en una reflexión sobre la verdad oculta, la culpa y la violencia de género, invitando al lector a cuestionar los valores de la sociedad. Acá tenemos el eje sintáctico, y es aquel que se refiere a la forma en que está construida la narración, es decir, la estructura del relato. La autora combina el género policíaco escandinavo con el drama familiar, siguiendo la secuencia clásica: crimen, investigación y revelación de culpable. Lo interesante es que no se centra solo en el procedimiento policial, sino también en la vida emocional de los personajes, lo que hace que el lector sienta empatía mientras sigue la trama. Por ejemplo, la investigación médica forense cambia todo. Alexandra fue drogada con sedantes antes de morir. Esto lo dice la página 57 de la novela. En este momento marca un punto de giro narrativo. El lector descubre que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato encubierto. Aquí el conocimiento se transforma, la verdad sale a la luz y el relato cambia su dirección. Tenemos el eje semántico, y este estudia los significados y emociones que sostienen la historia. En La princesa de hielo predominan tres: suspenso, dramatismo y catarsis. El suspenso mantiene la intriga, el dramatismo se da en las confesiones y la catarsis llega cuando los personajes se liberan del miedo. Por ejemplo, la policía encuentra pruebas de que Alexandra no murió sola. Alguien estuvo con ella en sus últimas horas. Esto lo dice la página 221. Esta escena refuerza el suspenso y la tensión emocional. El lector siente la incertidumbre y la sospecha, mientras cada nueva pista cambia el sentido de la historia. La verdad empieza a revelarse, pero todavía de forma fragmentaria. El eje pragmático. Este eje analiza la relación entre autora, obra y lector. Este nivel denuncia la violencia de género, el silencio social y la doble moral de las familias. Nos muestra cómo el miedo puede ser tan destructivo como el crimen. Por ejemplo, el miedo a que se revelara esta verdad llevó a su asesinato. Familias enteras habían construido su prestigio sobre silencios y mentiras. Este fragmento sintetiza la crítica central de la obra: una sociedad que prefiere callar antes que enfrentar la verdad.
Entonces, el lector comprende que el crimen no es solo individual, sino social, y que la búsqueda de justicia implica romper el silencio. Espacio estético. Este espacio revela cómo el lenguaje, el estilo y la forma narrativa construyen la experiencia artística del lector. En La princesa de hielo, el silencio y la frialdad del paisaje se convierten en símbolos del miedo y de la represión. En este espacio tenemos el eje sintáctico y es aquel que se relaciona con la forma de narrar. Camila utiliza una narración en tercera persona, con capítulos breves y múltiples perspectivas entre Erika, Patrick, Anna y Anders. Su estilo es claro, visual y cinematográfico, lo que mantiene el ritmo y la tensión narrativa. Por ejemplo, el cuerpo de Alexandra yacía en la bañera con las muñecas cortadas, rodeada de hielo. La descripción es tan precisa que el lector visualiza el crimen como si fuera una película. El hielo funciona como símbolo de silencio y de la muerte emocional del entorno. También tenemos el eje semántico, y acá se revelan los significados simbólicos y las emociones estéticas. En la novela, la frialdad del ambiente contrasta con la violencia interior de los personajes. El hielo y la calma del pueblo esconden una red de mentiras y miedos. Por ejemplo, Erika quedó perturbada. ¿Cómo era posible que Alexandra, siempre elegante y fuerte, terminara de esa manera? Este ejemplo conecta lo externo y lo interno. El cuerpo frío de Alexandra refleja el enfriamiento emocional de toda la comunidad. La autora transforma el crimen en un símbolo de dolor contenido y del silencio impuesto. El eje pragmático. Este se centra en cómo la obra dialoga con la sociedad. Camila combina misterio y crítica social, mostrando que la belleza del arte puede ser también una forma de denuncia. La armonía de su estilo contrasta con la crudeza del tema, provocando así una reflexión. Por ejemplo, el miedo a que se revelara esta verdad llevó a su asesinato. Familias enteras habían construido su prestigio sobre silencios y mentiras. Este cierre reafirma la función estética y ética de la literatura. La belleza del lenguaje sirve para romper el silencio y dar voz a las víctimas. La novela no solo cuenta un crimen, sino también transforma el dolor en conciencia. Para continuar con este estudio de autor, hablemos ahora de la genealogía de la obra literaria. En cuanto a su genealogía, la obra se inscribe dentro del género narrativo. Específicamente la vamos a ubicar en el subgénero de la novela policíaca o de misterio, con una marcada influencia del denominado Nordic Noir. Esta corriente, característica de la literatura escandinava contemporánea, se va a distinguir por su tono sombrío, su mirada crítica hacia la soledad y su enfoque en los conflictos psicológicos de los personajes. En este sentido, la autora va a heredar elementos de la novela negra clásica, tales como la presencia del crimen, el investigador y el proceso de indagación, pero los adapta al contexto rural y moderno de Suecia. También tendremos una herencia literaria, ya que la autora va a combinar el suspenso con la exploración de temas como los secretos familiares, la violencia y las tensiones sociales, situando su obra dentro de una genealogía que va a integrar tanto la tradición detectivesca que tanto caracteriza a Agatha Christie, como la mirada social de autores como Henning Mankell. Por consiguiente, esta obra, La princesa de hielo, se constituye como una novela que no solo busca resolver un enigma, sino también va a retratar y problematizar la realidad escandinava contemporánea. En relación con los modos de conocimiento, la novela se ubica claramente en un modo crítico, ya que a través del desarrollo de la trama, la autora no se va a limitar a describir los hechos del crimen,
sino que también va a cuestionar las estructuras sociales, los prejuicios y las apariencias que dominan la vida en la pequeña comunidad donde se desarrolla toda la trama de la obra. Este enfoque lo vamos a ver evidenciado especialmente en la figura de la protagonista, Erika, quien va a asumir un papel reflexivo y analítico, enfrentándose a la hipocresía social y a los estereotipos de género. De esta manera, la obra va a trascender la simple narración detectivesca para generar una lectura crítica sobre la sociedad sueca, mostrando que detrás de la aparente tranquilidad de la vida cotidiana se esconden conflictos morales, emocionales y familiares que reflejan las tensiones del ser humano moderno. Así pues, el texto promueve un conocimiento crítico en el lector, al invitarlo a reflexionar, interpretar y cuestionar los valores y comportamientos de los personajes y del entorno social que está representado. En cuanto a los niveles de conocimiento, la novela articula tanto un plano racional como un prerracional, aunque básicamente va a predominar el primero, es decir, el racional, ya que se manifiesta a través de procesos lógicos de investigación y deducción que guía la resolución del misterio. Tanto Erika como el policía Patrick reconstruyen los hechos mediante el análisis de pruebas, testimonios y comportamientos humanos, apelando a la razón como vía para alcanzar la verdad. Sin embargo, la autora también va a incorporar elementos prerracionales vinculados con la intuición, la empatía y la comprensión emocional de los personajes. Este componente complementa la dimensión racional, otorgando profundidad psicológica al relato y permitiendo una interpretación más compleja del conflicto. En consecuencia, la obra integra ambos niveles de conocimiento, equilibrando la lógica del género policíaco con la sensibilidad emocional propia de la narrativa contemporánea. En síntesis, podemos decir que La princesa de hielo puede ser entendida como una obra que combina una genealogía literaria sólida, un modo de conocimiento crítico y un predominio del nivel racional del saber. A través de esta estructura, Camila, la autora, logra construir una narrativa que no solo entretiene, sino que también va a estimular el pensamiento analítico y la conciencia crítica del lector frente a las realidades humanas y sociales que aborda. Explicación del texto según los tipos de literatura. Explicación del texto. Architextualidad. En primer lugar, dentro de ella, esta novela se inscribe en el género policial o de misterio, pero con una particularidad en donde la autora Lackberg combina la estructura clásica del crimen con crimen de investigación que incluye sospechas y un desenlace, con una mirada íntima, emocional y poco común en la policial tradicional. El escenario frío y la tensión familiar refuerzan ese ambiente propio de un thriller nórdico. Como dice la narración, Erika se inclinó sobre el cuerpo de su amiga de su infancia. La inquietud del agua helada parecía contener años de silencio. Esta imagen, en pocas palabras, resume muy bien cómo el entorno se convierte también en un reflejo de malestar social y emocional de los personajes. En cuanto a la hipertextualidad, La princesa de hielo dialoga con las novelas detectivescas femeninas del siglo XX. Erika Flack, una de las protagonistas que interpreta figuras como Miss Marple, uno de los personajes icónicos, pero desde una sensibilidad más contemporánea, en donde nos deja ver que mezcla intuición, empatía y un análisis racional. Blackbird además incorpora elementos góticos y psicológicos, como lo son casas vacías, aislamientos, secretos y silencios que evocan a la represión, como señala la autora en El pueblo que nos deja conocer en su historia, en donde dice, todos se conocían, pero nadie conocía a nadie del todo. De esta manera, el crimen se transforma en un espejo de identidad y de la memoria colectiva. Recursos discursivos. Blackbird utiliza recursos que potencian el suspenso y la introspección emocional,
así como lo es la multiplicidad de perspectivas que incluye alternancia entre Erika, Patrick y otros personajes de visión fragmentada del misterio. También hace uso de flashback y analepsis que reconstruyen el pasado y revelan causas ocultas del crimen. Recordó aquel verano en que Alexandra desapareció por días y nadie hizo preguntas. Se utiliza un lenguaje simbólico y descriptivo. El invierno, el hielo y el silencio representan la represión emocional que enfrentan los personajes y lo moral. Literalidad del discurso. La novela trasciende en género criminal y se convierte en una reflexión estética sobre la verdad, la culpa y el silencio. Su prosa clara y sensorial sugiere emociones más que describen hechos, como lo es, por ejemplo, el hielo en la ventana se derretía lentamente, como si el paso se resistiera a desaparecer. Lackberg, acá en este ejemplo, humaniza el crimen y lo describe, lo presenta como un resultado de miedos y secretos y presiones sociales que se pueden vivir. A manera de conclusión, La princesa de hielo trasciende los límites del género policial al mostrar que detrás de cada crimen hay una red de silencios, emociones reprimidas y estructuras sociales que moldean el comportamiento humano. Por eso, la obra de Camilla Lackberg no solo se mantiene el suspenso propio del thriller nórdico, sino que también invita a reflexionar sobre la moral, la identidad, el poder del silencio de nuestras comunidades.